es un mes especial, tiene que ver con la lucha contra el cáncer de mama, la necesidad de la detección precoz, y hoy tenemos un testimonio que queremos compartir con todos ustedes. Así es, bueno, estas fechas se establecen con el objetivo de informar, concientizar, reflexionar sobre cuestiones, y la Organización Mundial de la Salud ha establecido octubre como el mes del cáncer de mama. Bueno, vamos a compartir el testimonio de personas que han atravesado. Así es, la tenemos a nuestra colega, compañera, Pato Rosia. Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenas les tardes, va? bienvenida. Buenas Muy tardes. bien, muchas gracias por invitarme. Y bueno, si el mensaje y la experiencia sirve para concientizar, estoy dispuesta. Bueno, está muy bien porque has dado charlas, has estado trabajando en esto hoy. Es la tercera vez que cursás por esta situación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se convive? Tal cual. Yo vengo de recaída en recaída. En realidad, mi lucha contra el cáncer comenzó allá por el año 2010. En un auto me estaba bañando, noté una incomodidad, empecé con los estudios y demás, y la primera vez, la verdad que hace 12 años atrás, aunque parece poco tiempo el transcurrido, 12 años ha avanzado mucho la ciencia. En aquel momento decir tengo cáncer era sinónimo de muerte o de un sufrimiento cruento, ¿sí? No, yo no lo viví tan así, los tratamientos son cruentos, claro está, pero son soportables siempre y cuando tenés un ejército de personas que te acompañan, porque es una lucha que la llevas vos en tu cuerpo, pero tenés un ejército de familias, amigos, yo le digo angelitos celestiales y terrenales que te inyectan energía, ¿no? El cáncer es una enfermedad dura de transitar, pero no hay que perder las esperanzas. Siempre, como te digo, la ciencia avanzó, y también entender que esta enfermedad tiene mucho de emocional, que el estrés diario, el nivel de vida que hoy llevamos, o el ritmo de vida que hoy llevamos, también hace que nuestro cuerpo nos pase factura. Y bueno, quienes somos muy emocionales, por ahí tenemos recaídas. Bueno, recién en la previa, antes de comenzar esta nota, decías vos un poco respecto de esto: estoy bien, estoy entera. ¿Qué rol crees que juega esa actitud y cómo impacta en el sistema inmunológico? Porque al ser la tercera recaída, yo tengo 2 hijos grandes, ahora grandes. Cuando empecé esto eran chicos. Yo no me daba cuenta, yo creí que mostrándome fuerte ante ellos y no hablando del cáncer, ellos no sufrían. Con las recaídas me di cuenta que sí sufrían, pero nada decían y lo manifestaban de otras maneras. En esta oportunidad fue en marzo de este año que, bueno, en el medio tuve una segunda recaída y tercera, digamos, porque tuve muchas quimioterapias en el medio que me decidieron a sacarme directamente totalmente las mamas, que es un impacto fuerte para la mujer. No obstante, yo quería vida. Como siempre pensé en vida y no en muerte, las mamas eran las mamas y se iban, y con ellos se iba parte de mi pesada mochila. Y siempre pensando en mis hijos. La imagen del más chiquito un día, cuando llego de Córdoba de una de las operaciones, que me mira, se para y no se animaba a abrazarme y me decía, estoy nervioso y no sé por qué. Y ahí uno cae en la cuenta que los chicos la sufren. En esta oportunidad yo dije, bueno, me tengo que priorizar y pensar también en ellos, pero primero estoy yo. Si yo no estoy bien, no están bien ellos. Yo antes seguí trabajando en los otros tratamientos, no dejé un día de trabajar, iba después de las quimios, con lo que significa, porque tenés muchos síntomas, y esta vez dije no, voy a priorizarme, me cuidé, disfruté de ellos, seguí haciendo las quimios, y eso creo que se ve ahora reflejado en mí. El derecho de sentirme entera, fuerte. No digo que la vencí a la enfermedad,
porque el cáncer es, en mi caso, depende de las hormonas y por ende puede aparecer como no aparecer en cualquier momento. Hoy está dormido, digo yo. Claro. Y ahí estamos en la lucha. Pato, como periodista yo reniego un poquito de esto, pero la verdad que no sé si cambia tanto o cuánto cambia, porque vos decías mucho de emocionar esto. Esos giros que solemos usar de larga enfermedad, triste enfermedad, y no decimos cáncer. Terminamos cargando esa palabra. ¿Qué pasa cuando suena en el diagnóstico? Parece ser más pesada todavía. La primera vez fue muy choqueante, hubo mucho llanto y mucho no saber cómo decírselo, por ejemplo, a tus padres, hermanos, a la gente más grande que tenía un fantasma con esto. Yo ahora me amigué con la enfermedad y con la palabra cáncer. El cáncer podría llamarse de otra manera y sigue siendo cáncer. Hay que amigarse con la palabra y con la enfermedad, porque si vos estás peleada o tenés rencor a por qué te pasó a vos, y es doble la lucha. Estás luchando para sanarte, pero estás enojada porque te tocó a vos. La primera vez yo llegué a casa con el diagnóstico, primero le avisé a mi marido Marcelo, después llegué, me bajé del coche y me paré en la puerta de casa y miré alrededor y digo, tantas casas, tantas familias y me tocó a mí. Y después mi psicooncóloga me preguntó, ¿y por qué a vos no? Todo viene por una enseñanza. Yo creo que nada es casual. Yo estaba viviendo emociones muy fuertes, cuestiones que a lo mejor no estaba asimilando, y el cuerpo te lo dice. Algunas veces con un resfriado, los que tienen más suerte, y otros tenemos que pasar por tránsitos más duros. Pero lo que yo digo es que en esta tercera tengo que aprender. Y estoy dispuesta a aprender, y también esto de contar mi experiencia es la primera vez que lo hago. Nunca lo hice, no me gusta ponerme, no somos víctimas, somos personas que estamos transitando una enfermedad y la luchamos. No te define la enfermedad. No te define la enfermedad para nada. Y tuve gente divina, desde profesionales, los médicos, el compromiso que asumen es muy importante y también son cruentos al momento de decirte la verdad. Pero está bueno que te lo digan, porque sabes entonces cuál es tu enemigo. Hablando de compromiso, ¿cómo evaluás o cómo crees que termina impactando esto que vos estás haciendo, ¿no? En la charla entre pares, hablar desde lo que te pasa con otras personas que están atravesándolo? ¿Por qué es importante? Porque justamente lo que me preguntaba está relacionado a lo que me preguntaba Pablo antes, de sacar el fantasma de lo que es el cáncer. El cáncer hoy no es lo que es hacía 10 años, la ciencia avanzó muchísimo y tenés herramientas para lucharla. Hay gente que queda en el camino, está claro, hay gente y hay que admitirlo, pero mientras tenés herramientas, tenés que lucharlas. Yo fui desde lo científico hasta las terapias que se te ocurran, biodecodificación, bioneuroemoción. Tenía amigos que mientras yo estaba en la sala haciéndome la quimio, me hacían reiki o a distancia porque ellos hacían ese aporte para ayudarme y yo lo sentía así. Es una cuestión mental, creo. Hoy lo compartimos con un grupo de mujeres en el espacio Ilias, hice una charla y yo escuchaba cada testimonio y yo digo, hay otros peores que yo, otros iguales, pero todas dimos un mensaje de esperanza porque sabemos que podemos lucharla, porque hay muchas herramientas hoy por hoy para lucharlas. Y bueno, y también tenés motivos, hijos, familias, amigos. Yo tenía un grupo de amigas que me llevaba a Córdoba a hacer la quimio y me traía, dejando a sus hijos en las escuelas. Tenía hijas de amigas que mientras yo estaba en la sala de sesión de quimio, que todo el mundo dice qué feo, están ahí todos conectados, charlábamos, la pasábamos relativamente bien, y esa hija de amiga, Sofía, me mandaba canciones para que yo escuchara
que eran mensajes de esperanza, y yo salía de ahí y me sentía la más fuerte del mundo, como que me habían puesto, no sé, kriptonita. Mirá. Hablaste mucho de lo emocional, hablas mucho de eso. ¿Cómo es ese juego, esa necesidad? Es que yo digo que el cáncer tiene un 50% de emociones. Esas emociones que no concientizamos, dolores que pasamos, estrés, entregas en las cuales no vemos una devolución, la super responsabilidad que sentimos como mujeres de ser buenas mamás, de trabajar, de ser exitosas, todo eso hace como una bola de emoción que el cuerpo te lo tiene que, si no lo expones en palabras, el cuerpo te lo dice y te lo expone en un nódulo, en una mama o en cualquier parte del cuerpo. Yo empecé en una mama, la segunda vez el cáncer quiso darme un mensaje más fuerte y me hizo una metástasis en las dos mamas y en todos los ganglios linfáticos. Entonces, si no abrís los ojos y entendés y te das cuenta y mirás a tu alrededor también, y es lo que te digo de priorizarte vos, el material, el trabajo, son secundarios, pasan, transcurren, la vida no, y la salud menos que menos. Yo trabajé mucho las emociones, mucho, las sigo trabajando, porque creo que tienen mucho, son como un disparador a que el organismo reaccione. Hasta he llegado, y bueno, a mucha gente, muchas de las mujeres con las que hablé, te cuentan la experiencia de que hasta le hablaban a las células, diciéndoles, sánense, llénense de luz. Yo lo hice porque sentía que me hacía bien. Pero nunca, jamás dejar la medicina tradicional. Claro. O sea, vos tenés que seguir al pie de la letra lo que te dice el médico. Las quimioterapias, los rayos, los tratamientos hormonales, ahora te dan inyecciones. Bueno, siempre da un paso más la ciencia, y no por creer que es emocional dejar de lado todo lo que es científico. Tenés que trabajar de la mano con ambas cosas. Y el apoyo de toda la familia, amigos, como te digo, que son la energía, es la fuente de energía para que vos sigas adelante. El tema de la detección precoz es clave, hay que hablar más de eso, hay que enseñar más de eso, se tiene que trabajar más en esa cuestión. Yo creo que hubo muchas campañas al principio y cuando la enfermedad daba miedo, después un relajamiento, y como que ya eso de enseñarle a las mujeres cómo palparse para determinar si tenían algo irregular en sus mamas, se fue relajando. Creo que se tiene que volver a incentivar eso en octubre, en todo el mes de octubre, pero también en todo el año, y que las mujeres cumplan aquellas que, si tienen antecedentes familiares, cada 6 meses, cada 3 meses, hacerse los controles. Y aquellas que no, cada año. Pero nunca dejar de hacerse los controles. El momento de la detección puede determinar, ¿no?, el transcurso de la enfermedad. La detección temprana es fundamental, es fundamental. En mi caso, la primera vez fue temprana. Entonces, hasta me hicieron una quimioterapia que no se me cayó el cabello, que para las mujeres es como el cabello de Sansón, ¿no? Claro. Y yo estaba feliz porque en ese momento no tomaba dimensión de lo que significaba la enfermedad. En la segunda vez, cuando ya había metástasis y las cuestiones en el cuerpo se veían, era porque yo me negaba a creer que había vuelto a la enfermedad después de 5 años. Contame, porque es muy interesante en torno a lo que hablábamos recién de la carga negativa que tiene todo, de lo difícil que es hablar. Ahora muchas puertas se abren, pero otras siempre estuvieron cerradas. Por ejemplo, el entorno que no es el inmediato.
el ambiente laboral, cuando salís, saben, advierten que vos tenés cáncer, cuesta tratarlo, cuesta relacionarse con alguien que tiene cáncer, porque no sabes si preguntar, si no preguntar, cómo llamarlo, cómo no llamarlo, si te hace bien que te pregunten, si te hace bien hablar o no. ¿Cómo viste ese entorno? ¿Cómo se maneja? Yo en mi entorno laboral, como soy charlatana de hablar, no me preocupaba que me preguntaran. Y tuve en el grupo de más de todas las mujeres y hasta de algunos hombres que por ahí cuando aparecí o con el pañuelo o con el pelito cortito, te queda bueno ese look, qué buen look ese. Esas cosas que parecen frívolas te ayudan a decir, bueno, la estoy luchando y me están viendo bien. ¿Me explico? Sí, claro. A llevarlo de otra manera. Exacto. Sí. No me molesta que me pregunten. Las primeras veces sí, no me animaba a salir a la calle porque había cierta mirada extraña o que te evaden la mirada porque tenés un pañuelo en el cabello. Sí. Ya ahora no. Ahora salís a la calle y en eso la sociedad ha avanzado. No sé si, pero vuelvo a reiterar, se tiene que seguir concientizando, se tiene que seguir hablando que el cáncer está presente, que las mujeres somos muy susceptibles a esta enfermedad, pero ¿qué es el cáncer del mama? Uno de los que tienen mayor progresión de vida por los tratamientos y los avances que hay en la ciencia, ¿no? Claramente. Hoy una de las chicas que estuvo conmigo contaba que ella después del cáncer pudo ser mamá cuando le habían dicho que esa posibilidad no iba a poder ser. Entonces, ¿cómo no te va a llenar de vida sentir esas cosas? Claro. Sí, además es un dato objetivo que planteás, lo que avanza la medicina. Pato, ha sido un placer escucharte. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Repito, es el mes de octubre, el mes de la concientización, pero hay que estar atentos durante todo el año, las mujeres principalmente, pero también los hombres, porque el cáncer de mama también se da en los hombres. Y aunque no se visualiza, existen hombres que pasan por lo mismo que nosotros. Claro. Sí, y además lo solemos decir de diferentes temas, pero también vale esa conciencia que uno adquiere a través, en este caso, de una enfermedad. Pero digo, vale para compartirla porque a todos nos sirve. A todos nos sirve no solamente estrictamente lo médico, sino para vivir, para ver la vida con otros ojos. A veces no es necesario tropezar con una piedra para darse cuenta. Lo de la gestión de las emociones. Claro. Hay que gestionar las emociones, decir lo que uno siente. Y cuando si uno es el enfermo, animarse a compartirlo. Una vez la psicooncóloga me dijo, vos tenés que ser paciente mala, tenés que contar lo que sentís, tenés que dejarte cuidar y si te duele y querés estar en la cama, estate en la cama. Tienen que entender que vos estás pasando por un proceso. Y por ahí las mujeres queremos mostrarnos fuertes por nuestros hijos. Claro. Y no siempre está bueno eso. Bien, Pato, ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias por visitarnos. Vamos a seguir con la información, vamos a hablar en este caso del paro de transportes que afecta a buena parte del país, con expectativas de arreglo durante la jornada de ayer. No obstante, eso fue declinando con el correr de las horas. Vamos a estar con ese tema cuando regresemos de la pausa, que es la primera. Ya volvemos con más.